Con la gracia de Dios, esta noche estamos con la cuarta clase del estudio bíblico sobre la epístola de Pablo a los Efesios. Hoy tenemos los versículos de 11 al 14, en cual abordamos el tema la predestinación, una bendición espiritual. Los versículos 11 al 14 cubren la última parte de la doxología de Pablo. Y si no me equivoco, creo que es la más larga doxología, la más completa y la más compacta de toda la Biblia. Así que daré lectura al texto bíblico, Efesios 1, versículos de 3 al 14, aunque nos vamos a enfocar solamente en los versículos de 11 al 14 y solo algunas referencias a los versículos anteriores. Efesios 1, de 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. El hermano Julián ha adoptado un método de estudio más interactivo, es decir, no es todo el tiempo exposición desde el púlpito, sino que también vosotros podéis participar con respuestas cortas a las preguntas que se hacen desde el púlpito durante el estudio. Personalmente me parece una muy buena idea, mientras se queda en estos márgenes de respuestas cortas y no en un estudio paralelo desde los asientos. Así que yo también os haré preguntas a las cuales espero vuestras respuestas cortas. Muy bien, ya nos entendemos. Ya nos entendemos, eso sí. La primera pregunta. ¿Alguien aceptó la invitación de leer Efesios durante la semana? Bueno, muy bien. Ya unos cuantos hermanos que han aceptado y lo han hecho. Muy bien, gloria a Dios. Bien, la segunda pregunta. ¿Quién recuerda cuál es el tema principal de la epístola de Pablo a los Efesios? Cristo, pero ¿en qué sentido? Cristo es el centro de toda la Biblia, pero ¿en qué sentido? La respuesta corta, sí, pero no tan corta. ¿Alguien se anima? Uy, adelante, hermana Sulamita. La posición del cristiano y la unión con Cristo. Exacto. En los primeros 3 capítulos, Pablo describe en qué consta la unión con Cristo. Este es el tema principal, la unión con Cristo. Y en los primeros 3 capítulos de la epístola, Pablo describe en qué consta esa unión con Cristo. Y en los siguientes 3, que son los postreros, explica cómo se manifiesta en la vida del creyente esta unión. O si preferís,
respuesta más corta, más condensada. Los primeros 3 capítulos, doctrina, y los siguientes 3, aplicación. Bien, vamos con el versículo 11 y la primera parte del versículo 12, porque os confieso que de ninguna manera he podido abordar hasta el 14, sino que me he tenido que quedar a la mitad del versículo 12. Me he tenido que quedar solamente con lo que he expuesto en el título, la predestinación, una bendición espiritual. No pude avanzar más. Así que vamos de nuevo al versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La providencia de Dios nos llevó una vez más a este tema, la soberanía o la predestinación de Dios en la salvación del pecador. ¿Por qué tan a menudo nos encontramos con esta enseñanza? ¿Será porque estamos aún endurecidos? ¿Será porque no queremos humillarnos ante la revelación de Dios y por eso el Señor nos confronta una y otra vez con esta verdad? ¿O simplemente la doctrina de la predestinación de Dios en la salvación es tan presente en la Biblia que no se puede exponer la palabra de Dios consecutivamente sin encontrarnos muy a menudo con ella? ¿Qué pensáis? Ambas. Muy bien. Justo esto dijo mi esposa en casa, cuando me corregía el texto. Gramaticalmente, no doctrinalmente. La afirmación que tenemos en el versículo 11 es absolutamente contundente. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra predestinación no creo que necesite explicación algunas. Predestinación, ¿qué significa? Pues predestinación, desde antes fijado el destino. Incluso hablando de herencia, como nos dice Pablo ahí, en él mismo tuvimos herencia, es evidente, el apóstol nos hace ver claramente, evidentemente, a lo que se refiere, que es el destino eterno, es la herencia que tenemos con Cristo, la vida eterna juntamente con Él. Y esta herencia, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la recibimos porque fuimos predestinados a esto. Entonces, según el versículo 11, la siguiente pregunta, ¿qué hizo Dios para que recibamos esta herencia? Mirad en vuestras Biblias, según el versículo 11, ¿qué acción hizo Dios para que recibamos esta herencia? Un poco más alto, pastor, por favor. Nos predestinó. Muy bien. Dios nos predestinó. Otra pregunta. ¿Cuándo ocurrió la predestinación? Eso lo hemos leído al inicio del texto en el versículo 4. Antes de la fundación del mundo. Muy bien. Antes de la fundación del mundo. Observando la Sagrada Escritura de Dios, hemos llegado a un terreno muy aborrecido por muchos cristianos. Sí, muy aborrecido por muchos cristianos. Porque hemos concluido que Dios, antes de que existiera alguna cosa creada, cuando solo había la Santísima Trinidad, Él predestinó a algunos para tener herencia juntamente con su Hijo amado, en la presencia bendita de ese Dios trino. Y muchos creyentes no pueden soportar esta verdad. Y cuando uno lo afirma, reaccionan con ira, o con burla, o con desprecio. Y solamente pocos son los cristianos que reconocen que la doctrina de la predestinación es una doctrina bíblica y glorifican a Dios por esa doctrina. Pero los hermanos que de ninguna manera quieren aceptar, quieren rendirse ante la verdad de Dios,
con respecto a la predestinación eterna tienen unas reacciones típicas, perdón, que en otro, por favor, un poquito de agua, que en otras ocasiones anteriores las he expuesto también. Y os comentaba que me sorprendía cómo es que todos los hermanos que no comparten la doctrina de la predestinación, todos están de acuerdo, parecen que todos se han puesto de acuerdo para presentar las mismas alegaciones. Hasta que leí un sermón de John Wesley, entendí por qué todos presentan esas alegaciones. Porque en un solo sermón, John Wesley presenta todas esas alegaciones en contra de la doctrina de la predestinación bíblica. Gracias, hermano. Y como John Wesley ha tenido mucha influencia en las iglesias de corte arminiana, pues los hermanos han abrazado esas alegaciones y los han ido transmitiendo, por decirlo de una forma, de generación en generación, de hermano a hermano, de púlpito a púlpito. ¿Cuáles son esas alegaciones? Primera, la predestinación no puede ser verdad, porque la predestinación y el libre albedrío no son compatibles. Dios ha creado el ser humano libre y no un simple títere o un robot. Esa es la primera. La segunda, la predestinación no tiene que ver con la salvación, sino con un llamado a un ministerio especial, como ocurrió con los profetas o los apóstoles. Pero no tiene que ver con la salvación. La tercera, como os dije, también hablan con burla y no lo llaman la doctrina de la predestinación, sino que lo llaman la teoría de la predestinación. La tercera, la teoría de la predestinación le presenta a Dios como un Dios caprichoso porque, según la teoría de la predestinación, Dios escoge a unos y reprueba a otros, como las niñas cuando juegan con las margaritas. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Os dije que no falta la burla. La cuarta alegación. Si el destino eterno ha sido determinado por Dios, vivamos en pecado, porque si he sido predestinado para salvación, seré salvo, indiferentemente de cómo vivo. Así que, en conclusión, dicen, la doctrina de la predestinación incentiva el vivir en pecado. La quinta, la teoría de la predestinación lleva al ser humano a depresiones muy profundas porque enseña que si no soy un escogido, aunque yo busque a Dios y me arrepienta de mis pecados, Dios no me aceptará por no ser su escogido. La sexta, la predestinación mata al evangelismo porque le quita la motivación al predicador. Y la última que expongo esta noche, la teoría de la predestinación le hace a Dios autor de pecado y un mentiroso porque la oferta del evangelio no es honesta. Y en definitiva, lo hace a Dios un ser peor que Satanás. Estoy seguro que muchos de vosotros habéis oído estas alegaciones más de una vez. Incluso las usasteis en el pasado como yo. Quizá algunos todavía las usáis. A otros os parecen afirmaciones demasiado fuertes o incluso absurdas y blasfemas, como me parecen a mí ahora. Estas son las típicas respuestas que se escuchan cuando sale el tema de la predestinación. En más de una ocasión anterior he explicado sobre estos aspectos, pero si me repito en algo, no pasa nada. El apóstol Pablo les escribe a los filipenses: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. También a través de la repetición, en este mismo estudio de la epístola a los Efesios, hemos entendido que la idea principal de esta epístola es la unión con Cristo. ¿Cómo la hemos entendido? Pues a través de las más de 35 repeticiones de esta expresión en solo 6 capítulos. En esos 6 capítulos de Efesios, la expresión en Cristo, en el amado, en Jesús, se repite más de 35 veces.
En estos versículos que estamos estudiando, de 3 al 14, en esta doxología bajo la inspiración y guía del Espíritu Santo, Pablo hace referencia en 3 ocasiones a la doctrina de la predestinación. En el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 11. Así que si yo también me repito, es porque estoy intentando agarrarme y sostenerme al texto bíblico y al modelo de la Sagrada Escritura. Ahora, espero que nadie entienda que pretendo yo ser como el apóstol Pablo. En ningún momento he dicho esto y tampoco lo he pensado. Lo que he dicho es que intento, me esfuerzo en someterme al texto que me toca exponer y asimismo al patrón de la Sagrada Escritura. Y ahora, pues, si me permitís una ilustración con respecto a ese principio de que el predicador debe someterse al texto bíblico que está exponiendo, permitidme presentaros una ilustración que en cierto modo es chistosa, pero también triste. Hace unos años a un hermano le tocó predicar de esta misma doxología, Efesios 1, de 3 al 14, en una iglesia. Nos conocíamos yo y ese hermano de varios años, y en ese tiempo ya habíamos disfrutado de una bonita amistad en el Señor. Así que uno con el otro teníamos bastante confianza en el trato. He aprendido muchas cosas de ese hermano y muchas veces le he dado gracias a Dios por él. Y justamente ese aspecto de someterme al texto bíblico que estoy exponiendo lo he aprendido de él. Él me lo repitió en una situación cuando yo apenas estaba empezando a predicar, exponer. Él me repitió cuando no conseguía encontrar la idea central de un pasaje y me iba por los campos, me salía del tema. Él me repitió una y otra vez hasta que agarré la idea, hasta que la entendí. Y él me dijo, Costel, cuando estudias un mensaje, tienes que someterte a lo que el texto dice. No puedes meter tú una idea tuya en el texto o una idea que a ti te gusta o una porción de un versículo que a ti te llama la atención. No puedes hacer de esa idea o de esa palabra el centro del mensaje, porque el texto dice otra cosa y tú tienes que someterte a este texto, a lo que está diciendo ese texto, y esto es lo que tienes que enseñar, no lo que a ti te ha gustado o lo que a ti te llamó la atención a nivel personal. Ese hermano, después de muchos años estando convencido y enseñando en varias iglesias las doctrinas reformadas, las doctrinas bíblicas de la gracia, entre las cuales la predestinación de Dios es una de ellas, ese hermano se había convencido de que la otra ala del cristianismo, es decir, el arminianismo, es la correcta, curiosamente. Suele ocurrir al revés, que los arminianos se convencen de que el calvinismo es la doctrina correcta de la Biblia. Pero en esa situación pasó al revés. Él, siendo calvinista, se hizo arminiano. Después de ese culto, cuando él predicó de ese texto, de Efesios 1, de 3 al 14, que ni abordó el tema de la predestinación, como teníamos bastante confianza, pues me acerqué y le pregunté, hermano, ¿y qué pasó con la predestinación? Me contestó algo muy mareante, pero entre una y otra cosa que me dijo ahí sin sentido, fue que la predestinación no era central en ese texto. Y como los hermanos de esa congregación no entendían bien esa doctrina, pensó que mejor no abordarlo. En aquel momento, pues por respeto, no le dije nada para no entrar en una controversia que sabía que no llegaría en ningún lugar. Pero vosotros ya me conocéis. Aunque hay momentos en cuales no digo nada, mi rostro lo dice. Porque tengo reacciones en el rostro y seguramente le puse una cara algo al estilo, ¿qué? La predestinación, dijo él que no era central en ese texto.
Pero la predestinación es una de las bendiciones espirituales nombradas en la doxología de Pablo y de hecho es la única que se repite 3 veces. La única. Ninguna otra bendición espiritual enumerada en los versículos de 3 al 14, ninguna se repite 3 veces. Herencia se repite 2 veces. Las demás bendiciones espirituales solamente son nombradas una vez. La única que se repite 3 veces es la predestinación. Una vez con el nombre de escogidos y 2 veces predestinados. El énfasis por medio de la repetición nos demuestra claramente que la predestinación es una de las ideas centrales de este texto. Así que, hermanos, si me repito en los siguientes argumentos, porque pienso contestar a todos esos 7 alegaciones que presenté anteriormente, si me repito, permitidme que lo haga, porque no me estoy alejando del centro de la enseñanza del texto que estudiamos y porque el énfasis por medio de repetición es el modelo bíblico de la enseñanza. Y en este texto, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos insiste una y otra vez sobre la predestinación. Primera alegación. La predestinación no puede ser verdad, porque la predestinación y el libre albedrío no son compatibles. Dios ha creado al ser humano libre y no un simple títere o un robot. La famosa enseñanza del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué pensáis que es el libre albedrío? Recordad, respuestas cortas. Sí, en parte sí. En teología, libre albedrío se refiere a la capacidad de una persona de elegir libremente, sin ninguna coacción o influencia interna o externa, entre el bien y el mal, y entre obedecer a Dios y no obedecerle, o entre buscar y escoger a Dios y huir de Dios y rechazarlo. ¿Cuál es la respuesta bíblica a esto? Tenemos 5 textos bíblicos. Hermano Sulamita, ¿podrías leer por favor la primera cita, pastor, la segunda, hermana Nora la tercera, Julián la cuarta y Rebeca la quinta? Adelante. Juan 8, 34. 34 al 35. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Siguiente. Segunda de Timoteo 2, 24, 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Una pausa corta. ¿Cómo nos presenta Juan 8, de 34 a 36 y segunda de Timoteo 2, 24 al 26 al hombre en su estado natural? Esclavo del pecado y cautivo de Satanás. O sea, esclavo del pecado y esclavo de Satanás. La siguiente cita, por favor. Que pues somos nosotros mejores que ellos, de ninguna manera, pues ya hemos acusado, asumido y admitido que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron iniquos,
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Gracias. Siguiente, por favor. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El siguiente. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gracias, hermanos. Vemos en esas citas, en Romanos 3, de 9 al 18, en Lucas 19:10 y en Juan 10:16, que el hombre en su estado natural no busca a Dios, sino que es Cristo quien busca al pecador, tanto a los judíos como a los gentiles, como vemos en la última cita, Juan 10:16, tanto de ese redil como del otro, y serán un solo rebaño y un solo pastor. El hombre inconverso no tiene libre albedrío, hermanos. El hombre inconverso no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Recordamos que hemos dicho que en teología libre albedrío se refiere a la capacidad de una persona de elegir libremente, sin ninguna coacción o influencia interna o externa, entre el bien y el mal, entre obedecer a Dios y no obedecerlo, entre buscar y escoger a Dios y huir de Dios, y escoger a Dios y huir de Dios y rechazarlo. Entonces, el hombre natural, el hombre inconverso, no tiene libre albedrío porque no puede escoger libremente entre el bien y el mal, porque tiene la influencia del pecado que habita en él, en su naturaleza pecaminosa, es esclavo del pecado y asimismo es esclavo de Satanás. No puede escoger libremente sin ninguna coacción o influencia interna o externa. También vemos que el hombre, también hemos visto en los versículos anteriores, que ningún hombre inconverso busca a Dios como supuestamente si tuviera libre albedrío tendría que poder hacerlo, sino que es Dios el que busca al hombre inconverso y lo trae al redil. Es cierto que Adán y Eva fueron creados con libre albedrío, pero desde la caída en pecado, el hombre inconverso ya no tiene libre albedrío, porque la Biblia lo declara, tal como acabamos de leer, como esclavo del pecado y de Satanás. Y solamente si Cristo lo liberta, esto es lo que les dijo el Señor en Juan 8, solamente si Cristo los liberta, si solamente Dios le concede el arrepentimiento, como hemos leído en 2 de Timoteo, ese hombre inconverso será libre de esa esclavitud espiritual. Pero antes de ser liberado por Cristo, el hombre inconverso no tiene libre albedrío. Por supuesto, él toma decisiones y es responsable por esas decisiones que toma. Pero las toma en calidad de esclavo del pecado y de Satanás. Siempre bajo la influencia del pecado que mora en él y bajo la influencia del maligno. El hombre inconverso no tiene libre albedrío porque no puede escoger libremente. Esta clase de libre albedrío, la siguiente afirmación se los he dicho a los hermanos en el discipulado del domingo de las 10:30 varias veces. Esta clase de libre albedrío no la tiene ni Dios. Y sí, sé que suena muy fuerte. Ahora mismo os lo explico. Es cierto que Dios es soberano absoluto y hace todo lo que Él quiere. Pero todo lo que Él quiere y hace está, por decirlo de una forma, está sometido a su naturaleza y sus atributos. Dios no puede escoger entre el bien y el mal. Dios siempre escoge el bien porque su naturaleza y sus atributos lo empujan siempre a escoger el bien.
el Señor Jesucristo afirma en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que vemos también cómo Cristo no puede hacer nada por sí mismo, sino siendo Dios hecho carne, tuvo que, lo mismo, decirlo de una forma, tuvo que someterse a su naturaleza divina y asimismo a la unidad eterna y perfecta que ha tenido desde siempre y tendrá para siempre con el Padre y con el Espíritu Santo. Cristo no pudo, él mismo lo afirmó, no puedo hacer nada de mí mismo. Lo que oigo de mi Padre, lo que el Espíritu me lleva, esto es lo que hago. Esa clase de libre albedrío ni Dios tiene. Pero nuestros hermanos arminianos pretenden que sí. Hermanos, el hombre inconverso no tiene libre albedrío porque no puede escoger libremente entre el bien y el mal, porque su naturaleza pecaminosa y su estado de esclavo de Satanás lo obligan siempre a escoger el mal. Y el hombre inconverso tampoco busca a Dios, y lo vimos en las últimas 3 citas, en Romanos 3, Lucas 19 y Juan 10. Es Dios quien busca a sus escogidos y los trae a su redil por medio de su palabra predicada mediante la obra soberana e irresistible del Espíritu Santo de Dios. La segunda alegación. Bueno, menos mal que me queda mucho tiempo. Sí. La predestinación no tiene nada que ver con la salvación, sino con un llamado a un ministerio especial como ocurrió con los profetas o apóstoles. Bueno, vosotros ya estáis acostumbrados conmigo. Sabéis que el primer punto es el más largo. Los otros son algo más cortos. Así que antes de las 10 estaremos fuera de aquí. Con todo. A esto contestamos, la predestinación no tiene que ver con la salvación, sino con un llamado a un ministerio especial. A esto contestamos con 2 citas bíblicas. Hechos 13:48 y segunda de Tesalonicenses 2:13. Pastor, ¿podría leer por favor la primera cita y Javier la segunda? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Gracias. Todos los que estaban ordenados para vida eterna creyeron. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Gracias. Los 2 versículos citados, como muchos otros más, nos demuestran que la elección o la predestinación de Dios tiene que ver en primer lugar con la salvación. También es cierto que para cada ministerio Dios ha dado sus dones específicos a cada uno de sus escogidos como Él quiso. También es cierto eso. Pero estos versículos nos demuestran, y también Efesios 1:11, nos demuestran que la predestinación de Dios está en primer lugar referente a la salvación. La tercera alegación. La teoría de la predestinación le presenta a Dios como un Dios caprichoso, porque escoge a unos y reprueba a otros, como las niñas cuando juegan con las margaritas. Esta alegación no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque pone en sintonía la manera en cual escogen los seres humanos con la manera en cual escoge Dios. Si para el ser humano escoger sin un motivo evidente y claro es elección caprichosa, no así es con Dios. De hecho, no es que Dios nos ha escogido para salvación sin un motivo evidente y claro, sino más bien que ese motivo Él no lo ha revelado, sino que está escondido en Dios, o mejor dicho, lo ha revelado solo parcialmente.
pero nos ha dado suficiente revelación para que no creamos como los paganos que Dios escoge caprichosamente. La evidencia de que Dios no escoge caprichosamente, la evidencia de que la doctrina de la predestinación no enseña que Dios escoge de esa forma, la tenemos en Efesios 1:5 y en Efesios 1:11. Lo tenemos en pantalla. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No caprichosamente, sino según el puro afecto de su voluntad. Y en 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La predestinación de Dios no es caprichosa, sino pura, santa y buena. La predestinación de Dios es como todas las demás obras que Él hace, perfectas y sin mancha. La cuarta alegación. Si el destino eterno ha sido determinado por Dios, vivamos en pecado, porque si he sido predestinado para salvación, seré salvo, indiferentemente de cómo vivo. Otra alegación sin sentido. ¿Por qué? Porque solo una mente que no ha sido renovada, solo una mente que no ha sido alumbrada por la palabra de Dios, solo una mente que encuentra su deleite en el pecado, piensa así. Los que tenemos la mente de Cristo, pensamos en las cosas de Dios, tal como el apóstol Pablo nos exhortó en Filipenses 4, 8 y 9, y creo que mi esposa leyó esos versículos antes. Por lo demás, hermanos, Mafer, por favor, ¿me ayudas con pantalla completa? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, en apóstol Pablo, no en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Por qué pensamos así? Porque Él cambió nuestra mente. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa literalmente cambio de mente. Si antes de ser convertido mi mente encontraba deleite en el pecado, ahora mi mente se deleita en la santidad de Dios, en obedecer sus mandamientos, en glorificarle a Él. ¿Por qué? Porque Él cambió mi mente, cambió mi forma de pensar. Además, la primera referencia a la predestinación o elección en nuestro texto, en Efesios 1:4, de ninguna manera nos dice que es el vivir en pecado, sino todo lo contrario. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para esto nos escogió, no para que vivamos en pecado. Solo una mente que no ha sido renovada por el Señor, o que es demasiado inmadura, piensa de esa forma. La siguiente alegación. La teoría de la predestinación lleva al ser humano a depresiones muy profundas porque enseña que si no soy un escogido, aunque yo busque a Dios y me arrepienta de mis pecados, Dios no me aceptará por no ser su escogido. Pero si ya hemos visto en las citas anteriores que el hombre incrédulo no busca a Dios. Pero bueno, antes de llegar a eso, en primer lugar, eso es absurdo porque nadie sabe con seguridad plena, total y absoluta si es un escogido de Dios o no. Solamente lo supieron los santos profetas y apóstoles a quienes Dios les había revelado personalmente que eran escogidos. Por ejemplo, a Jeremías, el Señor le dijo, te he escogido desde el vientre de tu madre. A Pablo también y a los discípulos, también a los apóstoles, les dijo, yo os he escogido a vosotros. En segundo lugar, esta alegación es absurda, como hemos dicho,
Según la cita de Romanos 3, nadie busca a Dios. No hay ningún incrédulo que busque a Dios. Así que ese supuesto caso de que si yo siendo incrédulo me quiero acercar, quiero buscar a Dios y me acerco a Dios y me arrepiento de mis pecados, Dios no me acepta, es totalmente absurda porque nunca, jamás esta situación se da. Nunca, jamás. Ahora, hay algunos incrédulos que piensan en la salvación de alguna manera. ¿De qué manera lo piensan? De manera impía, como queriendo ganarse la salvación por medio de sus supuestas buenas obras. Hermanos, nadie viene a Dios y se arrepiente por su propia iniciativa, sino solamente aquellos que son atraídos por Dios hacia Él, tal como leemos en las siguientes dos citas, Juan 6:37 y Juan 6:44. El Señor Jesucristo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. No le echo fuera. O sea, todos los que vienen a Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. La siguiente cita, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Ningún hombre inconverso puede venir a Cristo en arrepentimiento y fe si el Padre no lo trajere a Cristo. Y todos los que son escogidos vendrán a Cristo y se arrepentirán y llegarán en gloria con Él. Y yo le resucitaré en el día postrero, dice el Señor. La siguiente alegación. La predestinación mata al evangelismo porque le quita la motivación al predicador. La doctrina de la predestinación está ampliamente explicada por quién en el Nuevo Testamento. ¿Quién habla más que todos de la predestinación en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. Muchos de los textos que hemos citado han sido escritos por él. La convicción que Pablo tenía de que Dios ha predestinado a un número de personas para salvación, ¿le quitó la motivación para evangelizar? ¿Quién fue el mayor evangelista de todos los tiempos? Pablo. El que más escribió de la predestinación fue el mayor evangelista de todos los tiempos. No fue Gigi Ávila, fue Pablo. Aunque los de Centroamérica y Sudamérica creen que Gigi Ávila fue el mayor evangelista o algo por el estilo, la Biblia dice que fue Pablo. Primero, porque Pablo predicó el evangelio de Cristo. Gigi Ávila no predicó el evangelio de Cristo. Gigi Ávila se predicaba a sí mismo y sus experiencias. Exhortando a Timoteo, el apóstol Pablo quiere animarlo a Timoteo que se esfuerce y que sea diligente en la tarea de la predicación y de la evangelización, y que asimismo lo estuvo animando para que las penalidades, porque la obra ministerial, por lo menos en aquellos tiempos, llevaba muchas penalidades, para que esas penalidades, como buen soldado de Cristo, no lo echen atrás, no lo desanimen, Pablo se le da a sí mismo como ejemplo a Timoteo y le dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La convicción bíblica de Dios de que la salvación es predestinada por Dios desde antes de la fundación del mundo, no lo desmotivó a Pablo, no mató su labor evangelística, sino todo lo contrario, le motivó aún más. Porque sabía que el que predestinó a unos para salvación, predestinó también el método por cual se conseguía la salvación, que es la predicación del Evangelio. La salvación es aplicada. La salvación es hecha efectiva en la vida de aquellos que fueron escogidos por medio de la predicación del Evangelio. Hermanos, la doctrina de la predestinación no mata el evangelismo, sino todo lo contrario,
lo incentiva, lo motiva. Los que creemos en la predestinación también creemos que solamente por la predicación del Evangelio se llega a la salvación. Y por eso nos esforzamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Los grandes predicadores y evangelistas han sido también convencidos de esta doctrina. Nombraré algunos de ellos: Jonathan Edwards, George Whitefield, David Brainerd, Corrie ten Boom, John Bunyan, Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones y ahora en nuestros días Paul Washer, Sugel Michelin, Miguel Núñez y John MacArthur. Son solo algunos de los muchos soldados de Cristo que creyeron y creen y defendieron y siguen defendiendo, porque algunos aún no han muerto, están en vida, la doctrina de la predestinación de Dios para salvación. La doctrina de la predestinación incentiva el evangelismo. La séptima y la última. ¿Veis que no ha sido tan largo? La teoría de la predestinación, dicen, le hace a Dios autor de pecado y un mentiroso, porque la oferta del evangelio no es honesta y, en definitiva, lo hace a Dios un ser peor que Satanás. He escuchado muchos sermones y he leído artículos escritos por los defensores del libre albedrío, los que se mofan de esta forma. Muchos de ellos se mofan de la doctrina de la predestinación porque, según ellos, si Dios ha predestinado la salvación de algunos y a otros los ha dejado que sigan su camino de perdición, eso significa que Dios es autor de pecado. Me he esforzado mucho en entender qué tiene que ver una afirmación con otra. De que Dios escoge a unos para salvación y a otros los deja que sigan el camino de su perdición, con que Dios es autor de pecado. ¿Qué tiene que ver una con otra? O sea, si yo dejo a una persona que haga lo que quiere hacer, me hace cómplice, supuestamente, de lo que hace esa persona. No, esa persona es responsable de lo que está haciendo. Quiero dejar claro que ni yo ni ningún otro calvinista que yo conozco nunca jamás hemos afirmado y creído semejante aberración. Es absolutamente blasfemo creer que Dios es autor de pecado. Dios es santo, santo, santo y ninguna tiniebla en él. Dios es absolutamente puro, perfecto e infinitamente santo. Y me he esforzado mucho, pero no consigo entender cómo han podido llegar de la predestinación para salvación a que Dios es autor de pecado. Simplemente no consigo entenderlo. Y he escuchado muchos mensajes de hermanos arminianos alegando eso, pero en ninguna he entendido cómo llegan de un lado a otro. Dicen también que la doctrina de la predestinación lo hace a Dios mentiroso. Porque si Él ha predestinado solo a algunos para salvación, el Evangelio no puede ser ofrecido honestamente a todo el mundo. Esta afirmación también es absurda. ¿Por qué? Estos hermanos nunca habrán leído el proverbio del Señor Jesucristo, que por ejemplo lo tenemos en Mateo 22:14 y en otros varios textos, donde dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Por supuesto que la oferta del Evangelio de Cristo es honesta. Ahora, el problema es que muchos de esos predicadores no predican el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio que ellos predican es, ven a los pies de Cristo, haz una profesión de fe,
Repite la oración del pecador y Cristo te va a dar el oro que tú quieras, la felicidad que tú quieras, el bienestar que tú quieras, la salud que tú quieras y por encima pues también la vida eterna, aunque eso ya es un segundo plano. Y si tú escoges y esto y aquello, ahí pues sí, Dios te da esto y aquello. Esto no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una oferta real y honesta. ¿Cuál es ese Evangelio? El Evangelio que anuncia que todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo como su Señor y Salvador será salvo. El mismo Evangelio nos dice que es el Espíritu Santo de Dios quien convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Os suena ese versículo? El pastor lo repite mucho. Lo encontráis en Juan 16:8. Y también el mismo Evangelio de Jesucristo nos dice en un versículo que lo vimos esta tarde, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. No somos de los que enfocan solamente la responsabilidad del hombre. Tampoco somos de los que enfocan solamente la predestinación de Dios. El Evangelio de Jesucristo anuncia la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios, la predestinación de Dios. No somos de los que solamente enfocan la responsabilidad del hombre para arrepentirse y creer. Tampoco decimos que Dios ha predestinado y el hombre es una marioneta. No decimos eso. Decimos las dos caras de la misma verdad que está expuesta en la Biblia. Dios es soberano y ha predestinado a algunos para salvación. Y el hombre es responsable para arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo para ser salvo. La última parte de la alegación séptima, que lo hace a Dios un ser peor que Satanás, es tan absurda y blasfema que ni me voy a tomar la molestia de explicarla. Os he traído argumentos bíblicos en contra de esas alegaciones. Recuerdo que hace no mucho tiempo hablaba con un hermano arminiano, ya por, no sé, por quinta vez sobre las doctrinas de la gracia, y le pregunté si, después de escuchar una vez más las alegaciones, si algo le está convenciendo, si hay algún cambio en su forma de ver, y me contestó, no, pero sí es lo mismo lo que me has dicho antes. Digo, sí, pero son los versículos bíblicos, son argumentos bíblicos. Le estaba diciendo posteriormente a mi esposa, digo, quizá es necesario que la siguiente vez traiga argumentos del Corán o del libro de Mormón o yo qué sé de dónde. Porque si los argumentos bíblicos no son suficientes... No, ha sido un sarcasmo solamente. Seguiré con la vida de Dios traer solamente argumentos bíblicos. Y en conclusión a este mensaje, quería enfatizar, hermanos, que nuestra herencia con Cristo en gloria la recibimos solamente si estamos en Cristo. Solamente si hemos sido predestinados a esto. Porque en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Para qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Así lo determinó Dios, según el propósito de su voluntad. Y lo designó así para que seamos para alabanza de su gloria. Esta expresión se repite en los tres lugares donde aparece la bendición de la predestinación, en el versículo 4, en el 6 y en el 12. Que así nos ayude nuestro amado Señor y Salvador, que seamos santos y sin mancha delante de Él, para que así sirvamos de alabanza de la gloria de su gracia, porque este es el propósito con cual Dios nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Amén.